reformada su denominación, 13 de enero de 1984, título 11, delitos cometidos contra la Administración de Justicia. Adicionado, 13 de enero de 1984, capítulo 1 delitos cometidos por los servidores públicos, reformado, 13 de enero de 1984, artículo 225, son delitos contra la Administración de Justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes. Y, conocer de negocios para los cuales tengan impedimento legal o abstenerse de conocer de los que les corresponda, sin tener impedimento legal para ello. Y, desempeñar algún otro empleo oficial o un puesto o cargo particular que la ley les prohíba. Y, litigar por sí o por interpósita persona, cuando la ley les prohíba el ejercicio de su profesión. Y, dirigir o aconsejar a las personas que ante ello litiguen. B. No cumplir una disposición que legalmente se les comunique por su superior competente, sin causa fundada para ello. N. D. En relación con la entrada en vigor de la presente fracción, véase transitorio primero del decreto que modifica el ordenamiento. Reformada, 18 de julio de 2016, b. Dictar, a sabiendas, una resolución de fondo, una sentencia definitiva, que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley, o ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio, u omitir dictar una resolución de trámite, de fondo, una sentencia definitiva lícita, dentro de los términos dispuestos en la ley. B. Ejecutar actos o incurrir en omisiones, que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebidos. B. Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia. N. D. En relación con la entrada en vigor de la presente fracción, véase transitorio segundo del decreto que modifica este ordenamiento. Reformada, 17 de junio de 2016, X. Abstenerse injustificadamente de ejercer la acción penal que corresponda de una persona que se encuentre detenida a su disposición como imputado de algún delito, cuando ésta sea procedente conforme a la Constitución y a las leyes de la materia, en los casos en que la ley les imponga esa obligación, o ejercitar la acción penal cuando no proceda denuncia, acusación o querella. N. D. En relación con la entrada en vigor de la presente fracción, véase transitorio primero del decreto que modifica el ordenamiento. Reformada, 18 de julio de 2016, X. Detener a un individuo fuera de los casos señalados por la ley, o retenerlo por más tiempo del señalado en la Constitución. N. D. En relación con la entrada en vigor de la presente derogación, véase transitorio segundo del decreto que modifica este ordenamiento. Sí, derogada, 17 de junio de 2016 N. D. En relación con la entrada en vigor de la presente fracción, véase transitorio segundo del decreto que modifica este ordenamiento. Reformada, 17 de junio de 2016, sí, obligar al imputado a declarar, usando la incomunicación, intimidación o tortura. N. D. En relación con la entrada en vigor de la presente fracción, véase transitorio primero del decreto que modifica el ordenamiento. Reformada N. D. Adicionada, 18 de julio de 2016, sí. Ocultar al imputado el nombre de quien le acusa, salvo en los casos previstos por la ley, no darle a conocer el delito que se le atribuye o no realizar el descubrimiento probatorio conforme a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. N. D. En relación con la entrada en vigor de la presente fracción, véase transitorio segundo del decreto que modifica este ordenamiento. Reformada, 17 de junio de 2016, XIF, prolongar la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motive el procedimiento. XB, imponer gabelas o contribuciones en cualesquiera lugares de detención o internamiento. N. D. En relación con la entrada en vigor de la presente fracción, véase transitorio segundo del decreto que modifica este ordenamiento. Reformada, 17 de junio de 2016, SB, demorar injustificadamente el cumplimiento de las resoluciones judiciales, en las que se ordene poner en libertad a un detenido. N. D. En relación con la entrada en vigor de la presente fracción, véase transitorio primero del decreto que modifica el ordenamiento. Reformada, 18 de julio de 2016, SB, no dictar auto de vinculación al proceso de libertad de un detenido, dentro de las 72 horas siguientes a que lo pongan a su disposición, a no ser que el inculpado haya solicitado ampliación del plazo, caso en el cual se estará el nuevo plazo. SB, ordenar o practicar cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos autorizados por la ley. N. D. En relación con la entrada en vigor de la presente fracción, véase transitorio segundo del decreto que modifica este ordenamiento.
Reformada, 17 de junio de 2016, 6. Abrir procedimiento penal contra un servidor público, con fuero, sin habérsele retirado previamente, conforme a lo dispuesto por la ley. N. D. En relación con la entrada en vigor de la presente fracción, véase transitorio primero del decreto que modifica el ordenamiento. Reformada, 18 de julio de 2016, XX, ordenar la aprehensión de un individuo por delito que no amerite pena privativa de libertad, o en casos en que no preceda denuncia, acusación o querella, o realizar la aprehensión sin poner al detenido a disposición del juez en el término señalado por el artículo 16 de la Constitución. N. D. En relación con la entrada en vigor de la presente fracción, véase transitorio segundo del decreto que modifica este ordenamiento. Reformada, 17 de junio de 2016, XI, a los encargados o empleados de los centros penitenciarios que cobren cualquier cantidad a los imputados, sentenciados o a sus familiares, a cambio de proporcionarles bienes o servicios que gratuitamente brinde el Estado para otorgarles condiciones de privilegio en el alojamiento, alimentación o régimen. XI, rematar, en favor de ellos mismos, por sí o por interpósita persona, los bienes objeto de un remate en cuyo juicio hubieran intervenido. XI, admitir o nombrar un depositario o entregar a los bienes secuestrados, sin el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes. N. D. En relación con la entrada en vigor de la presente fracción, véase transitorio primero del decreto que modifica el ordenamiento. Reformada, 18 de julio de 2016, XI, advertir al demandado, ilícitamente, respecto de la providencia de embargo decretada en su contra. XXB, nombrar síndico interventor en un concurso o quiebra, a una persona que sea deudor, pariente o que haya sido abogado del fallido, o a persona que tenga con el funcionario relación de parentesco, estrecha amistad o esté ligada con él por negocios de interés común. Y, reformada, 17 de noviembre de 1986, XB, permitir, fuera de los casos previstos por la ley, la salida temporal de las personas que están recluidas. N. D. En relación con la entrada en vigor de la presente fracción, véase transitorio segundo del decreto que modifica este ordenamiento. Reformada, 17 de junio de 2016, XB, no ordenar la libertad de un imputado, decretando su vinculación a proceso, cuando sea acusado por delito o modalidad que tenga señalada pena no privativa de libertad o alternativa. N. D. En relación con la entrada en vigor de la presente fracción, véase transitorio primero del decreto que modifica el ordenamiento. Reformada, 18 de julio de 2016, XB, dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales. XX, derogada, 23 de enero de 2009 N. D. En relación con la entrada en vigor de la presente fracción, véase transitorio segundo del decreto que modifica este ordenamiento. Reformada, 17 de junio de 2016, XXX, retener al imputado sin cumplir con los requisitos que establece la Constitución y las leyes respectivas. N. D. En relación con la entrada en vigor de la presente fracción, véase transitorio segundo del decreto que modifica este ordenamiento. Reformada, 17 de junio de 2016, XXI, alterar, modificar, ocultar, destruir, perder o perturbar el lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos relacionados con un hecho delictivo o el procedimiento de cadena de custodia. N. D. En relación con la entrada en vigor de la presente fracción, véase transitorio primero del decreto que modifica el ordenamiento. Reformada, 18 de julio de 2016, XXI, desviar o obstaculizar la investigación del hecho delictuoso de que se trate o favorecer que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia. Adicionada, 14 de junio de 2012, XXI, obliga a una persona o a su representante a otorgar el perdón en los delitos que se persiguen por querella. Y, adicionada, 14 de junio de 2012, XXI, obliga a una persona a renunciar a su cargo de empleo para evitar responder a acusaciones de acoso, hostigamiento y para ocultar violaciones a la Ley Federal del Trabajo. N. D. En relación con la entrada en vigor de la presente fracción, véase transitorio segundo del decreto que modifica este ordenamiento.
Adicionada, 16 de junio de 2016, XXXB, a quien ejerciendo funciones de supervisor de libertad o con motivo de ellas hiciere amenazas, hostigue o ejerza violencia en contra de la persona procesada, sentenciada, su familia y posesiones. N. D. En relación con la entrada en vigor de la presente fracción, véase transitorio segundo del decreto que modifica este ordenamiento. Adicionada, 16 de junio de 2016, XXB, a quien ejerciendo funciones de supervisor de libertad indebidamente requiera favores, acciones o cualquier transferencia de bienes de la persona procesada, sentenciada o su familia. N. D. En relación con la entrada en vigor de la presente fracción, véase transitorio segundo del decreto que modifica este ordenamiento. Adicionada, 16 de junio de 2016, XXB, a quien ejerciendo funciones de supervisor de libertad falsea informes o reportes al juez de ejecución. N. D. En relación con la entrada en vigor del presente párrafo, véase transitorio primero del decreto que modifica el ordenamiento. Reformado, 18 de julio de 2016, a quien cometa los delitos previstos en las fracciones I, V, X, XX, XXID, XXB, XXB, XXID y XXID, se le impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y de 30.100 días multa. N. D. En relación con la entrada en vigor del presente párrafo, véase transitorio primero del decreto que modifica el ordenamiento. Reformado, 18 de julio de 2016, a quien cometa los delitos previstos en las fracciones cuarto, B, X, C, XID, XB, SB, SIX, XI, 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 XB, XXX, XXXB, XXB se le impondrá pena de prisión de 4 a 10 años y de 100 a 150 días multa. N. D. En relación con la entrada en vigor del presente párrafo, véase transitorio primero del decreto que modifica el ordenamiento. Derogado cuarto párrafo, 18 de julio de 2016 N. D. En relación con la entrada en vigor del presente párrafo, véase transitorio segundo del decreto que modifica este ordenamiento. Adicionado, 16 de junio de 2016, en caso de tratarse de particulares realizando funciones propias del supervisor de libertad, y con independencia de la responsabilidad penal individual de trabajadores o administradores, la organización podrá ser acreedora a las penas y medidas en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas estipuladas en este código. Adicionado, 13 de enero de 1984, capítulo segundo ejercicio indebido del propio derecho, reformado, 30 de diciembre de 1991, artículo 226, al que para ser efectivo un derecho pretendido derecho que deba ejercitar, empleare violencia, se le aplicará prisión de 3 meses a 1 año o de 30 a 90 días multa. En estos casos solo se procederá por querella de la parte ofendida. Artículo 227. Las disposiciones anteriores se aplicarán a todos los funcionarios o empleados de la administración pública, cuando en el ejercicio de su encargo ejecuten los hechos o incurran en las omisiones expresadas en los propios artículos.